Hubo un tiempo en que la televisión mexicana parecía detenerse cuando él aparecía en pantalla. Eduardo Palomo no era solo un actor, era un símbolo, el galán absoluto de una generación que creyó, sin cuestionarlo demasiado, que algunas figuras estaban destinadas a durar para siempre. Su mirada intensa, su voz firme, su presencia dominante convirtieron a sus personajes en mitos inmediatos. No hacía falta que gritara ni exagerara, bastaba con que entrara en escena para imponer una emoción. Durante años, el público lo vio como el héroe ideal, el amante trágico, el hombre fuerte que nunca parecía quebrarse. Pero hay una pregunta que el espectáculo rara vez se atreve a formular cuando todo parece ir bien. ¿Qué ocurre cuando una figura se vuelve demasiado grande para fallar? Eduardo Palomo alcanzó la cima en un momento en que la fama todavía parecía sólida, casi permanente. No existían las redes sociales como tribunal inmediato, no había exposición constante ni confesiones obligatorias, y aún así, su vida pública estaba marcada por una intensidad que pocos lograban sostener sin pagar un precio. Mientras la pantalla lo mostraba invencible, fuera de ella se construía una realidad mucho más frágil, una vida vivida a toda velocidad, una personalidad apasionada, intensa, incapaz de bajar el ritmo, incluso cuando el cuerpo empieza a pedir tregua. Pero de eso casi no se hablaba, porque el mito no necesita explicaciones, solo necesita mantenerse en pie. El día de su muerte, el silencio fue absoluto, no solo por la sorpresa, sino por la incredulidad. ¿Cómo podía desaparecer alguien que parecía tan presente? ¿Cómo aceptar que una figura tan poderosa se apagara de forma tan repentina, sin despedidas, sin cierre, sin preparación emocional para el público? Ese silencio no fue solo ausencia, fue ruptura. De pronto, la televisión mexicana perdió algo más que a un actor, perdió una ilusión colectiva. La idea de que el galán eterno estaba a salvo del tiempo, del desgaste, de la fragilidad humana. Esta no es una historia construida desde el escándalo fácil, es una historia atravesada por una pregunta incómoda. ¿Qué tan caro se paga vivir siempre al límite, cuando el mundo solo aplaude mientras brillas? Esta noche, en Fama MX, no vamos a idealizar ni a juzgar. Vamos a mirar con calma lo que quedó suspendido cuando Eduardo Palomo se fue demasiado pronto, porque a veces el verdadero misterio no está en cómo alguien muere, sino en todo lo que nunca tuvo tiempo de decir. Antes de convertirse en un ícono indiscutible de la televisión mexicana, Eduardo Palomo fue un joven marcado por la intensidad desde el inicio. Nació en la Ciudad de México, en un entorno donde la sensibilidad artística convivía con una exigencia interna poco común. Desde temprano mostró una personalidad apasionada, absorbente, difícil de contener. No era alguien que pasara desapercibido. Incluso fuera del escenario, su presencia imponía. Su formación actoral no fue un simple trámite. Palomo se tomó el oficio con una seriedad poco habitual para su edad. Estudió, observó, se entregó. No buscaba solo interpretar, quería sentir cada personaje. Esa entrega total se volvió su sello, y también, con el tiempo, su mayor riesgo, porque actuar desde la intensidad permanente no es gratuito, cobra algo a cambio. Sus primeros trabajos lo colocaron rápidamente frente al público. No tardó en quedar claro que no se trataba de un rostro más, había algo en su mirada, en su forma de habitar la escena que generaba una conexión inmediata. No necesitaba artificios, su fuerza era interna, y la cámara lo sabía. El ascenso fue veloz, cada proyecto ampliaba su alcance, cada personaje reforzaba una imagen poderosa. Cuando llegó Corazón Salvaje, su lugar quedó sellado. El público no solo lo admiraba, lo idealizaba. Su personaje se convirtió en un fenómeno cultural, una figura que trascendía la pantalla y se instalaba en la imaginación colectiva. Palomo dejó de ser solo un actor exitoso, se volvió un símbolo.
Ese éxito, sin embargo, tenía un ritmo implacable. Giras, grabaciones, exposiciones públicas constantes. Todo avanzaba rápido, demasiado rápido. Y aunque el reconocimiento era enorme, la estructura que lo sostenía era frágil. La televisión aplaude, pero no siempre cuida. El cuerpo sigue, la mente empuja, y el sistema rara vez pregunta si alguien necesita detenerse. En medio de ese torbellino, Palomo mantuvo una imagen sólida, fuerte, apasionado, entregado. No mostraba fisuras, no hablaba de cansancio, no bajaba el tono, porque el héroe romántico no se permite debilidades, y el público, sin notarlo, exige que ese personaje exista también fuera de la ficción. Aquí se construye el núcleo de su historia, no solo el éxito, sino la velocidad, no solo el aplauso, sino la presión invisible de sostener una intensidad permanente. Eduardo Palomo ascendió rápido porque estaba dispuesto a darlo todo, y ese todo, como se vería después, no siempre deja reservas. Este es el punto donde la leyenda se consolida, pero también donde se siembra una pregunta silenciosa. ¿Cuánto tiempo puede alguien vivir a máxima intensidad sin que el cuerpo pase la factura? La respuesta no llegó de inmediato, pero el camino ya estaba trazado. Para entender por qué la historia de Eduardo Palomo sigue provocando una emoción tan profunda, es necesario detenerse con calma en su etapa de máximo esplendor. No se trató solo de éxito profesional, fue algo más grande. Eduardo Palomo alcanzó un nivel de identificación colectiva que muy pocos actores han logrado en la televisión mexicana. A finales de los años 80 y principios de los 90, la telenovela ocupaba un lugar central en la vida cotidiana del país. No era solo entretenimiento, era ritual. Reunía familias, marcaba horarios, construía imaginarios compartidos. En ese contexto, aparecer como protagonista significaba entrar en millones de hogares al mismo tiempo. Y Palomo no solo entró, se instaló. Con Corazón Salvaje, su figura se volvió omnipresente. El personaje no era un galán convencional, era intenso, apasionado, oscuro y romántico al mismo tiempo. Representaba una masculinidad poderosa, pero vulnerable en silencio. Esa combinación conectó de inmediato con el público. Las audiencias no solo lo seguían, lo idealizaban. Eduardo Palomo dejó de ser visto como un actor interpretando un papel, se convirtió en el rostro de una fantasía colectiva. Para muchos, él era la encarnación del amor absoluto, del carácter indomable, del hombre que vive con intensidad total. La frontera entre personaje y persona comenzó a diluirse, y esa confusión, aunque favorece la fama, también carga un peso invisible. Durante esos años su presencia era constante. Entrevistas, giras, eventos, grabaciones sin pausa. La televisión necesitaba su imagen y el público la reclamaba. No había espacio para la ausencia. Cuando alguien alcanza ese nivel de centralidad, el sistema no permite descansos reales. El éxito se vuelve una obligación. Palomo respondía a esa exigencia con entrega absoluta. No parecía medir fuerzas ni calcular límites. Su manera de actuar no era técnica y distante, era visceral. Cada proyecto implicaba una inversión emocional profunda. El público percibía esa autenticidad y la celebraba, pero rara vez se pregunta cuánto cuesta sostenerla. En esta etapa, la prensa hablaba de él como una figura sólida, casi invulnerable. No había espacio para la fragilidad en el relato público. El galán debía ser fuerte, presente, apasionado. Y Palomo cumplía con ese mandato sin reservas, no porque se lo impusieran explícitamente, sino porque su propia personalidad coincidía con esa intensidad. La idealización fue total. Eduardo Palomo no era solo admirado, era esperado. Cada nuevo proyecto generaba anticipación, cada aparición confirmaba su estatus. En un medio competitivo y cambiante, él parecía una certeza, una figura que no podía desaparecer sin que algo esencial se perdiera. Pero esa cima tenía un lado silencioso. Cuanto más alto se eleva una imagen, más difícil es mostrar cansancio. El éxito no deja espacio para la duda, y el sistema rara vez se detiene a preguntar cómo se siente quien sostiene el mito. Solo exige que continúe. Aquí es donde esta etapa se vuelve crucial para comprender todo lo que vendrá después,
porque no se trata solo de haber triunfado, sino de cómo se triunfa. Eduardo Palomo lo hizo entregándolo todo, sin reservas visibles, sin pausas públicas, sin distancia entre el personaje y el hombre. La cima fue real, el amor del público inmenso, pero también fue una cima exigente que no admitía descanso ni contradicción. Y cuando una carrera se construye desde la intensidad permanente, el margen para el error, el cansancio o la fragilidad se vuelve peligrosamente estrecho. Este fue el momento en que Eduardo Palomo parecía inquebrantable, el momento en que nadie imaginaba una interrupción. Precisamente por eso, es el punto desde el cual la historia comienza a adquirir una dimensión más profunda. Porque cuanto más alta es la idealización, más difícil resulta aceptar que incluso los ídolos tienen límites humanos. Después de alcanzar una cima que parecía inamovible, la vida de Eduardo Palomo comenzó a mostrar señales que, en su momento, pasaron casi desapercibidas. No fueron escándalos ni rupturas públicas, fueron indicios sutiles, fragmentos de una fragilidad que no encajaba con la imagen del galán eterno y por lo mismo resultaba incómoda de reconocer. El ritmo no disminuyó, si acaso se volvió más exigente. La agenda seguía llena, los compromisos se acumulaban y la expectativa pública no admitía pausas. En ese contexto, cualquier gesto de cansancio podía interpretarse como debilidad, y Palomo no parecía dispuesto a permitirlo. Su identidad profesional estaba profundamente ligada a la intensidad. Reducirla habría significado traicionar no solo al público, sino también a sí mismo. Las ausencias breves entre proyectos empezaron a notarse. No eran retiros, sino silencios momentáneos que generaban preguntas. ¿Necesitaba descansar? ¿Buscaba distancia? La respuesta nunca fue explícita. En lugar de explicar, Palomo regresaba con la misma fuerza de siempre, como si nada hubiera cambiado. Ese retorno constante reforzaba el mito, pero también ocultaba el desgaste. Quienes lo rodeaban percibían una energía inagotable, pero también una exigencia interna muy alta. Palomo no se permitía medias tintas. Vivía y trabajaba al límite, convencido de que esa entrega total era parte inseparable de su vocación. En una industria que aplaude la resistencia, esa actitud no se cuestiona, se celebra. El cuerpo, sin embargo, no comparte los códigos del espectáculo. Las señales físicas suelen aparecer antes de que alguien esté dispuesto a escucharlas. Fatiga acumulada, tensiones constantes, una vida marcada por horarios irregulares y demandas permanentes. Nada extraordinario por separado, todo preocupante en conjunto. Pero el sistema no estaba diseñado para detenerse y mirar con atención. La imagen pública seguía intacta. Eduardo Palomo continuaba siendo el referente de una masculinidad intensa, apasionada, dominante en pantalla. Esa representación no dejaba espacio para la vulnerabilidad visible. El héroe romántico no se quiebra, no pide tregua, y el público, sin mala intención, suele exigir que ese personaje exista también fuera de la ficción. Aquí aparece una de las contradicciones más profundas de su historia. Mientras el hombre real acumulaba desgaste, el personaje simbólico se fortalecía. Cada actuación reforzaba la idea de que Palomo era inagotable. Cuanto más intensa era su entrega artística, más se alejaba la posibilidad de reconocer límites humanos. Las señales ignoradas no fueron solo físicas, también existía una presión emocional silenciosa. Sostener una idealización colectiva implica cargar con expectativas ajenas. El amor del público es poderoso, pero también pesado. No permite desaparecer, no permite fallar. Y cuando alguien se convierte en símbolo, cualquier gesto personal queda subordinado a lo que representa. En este punto, la fragilidad no se manifestaba como crisis abierta, sino como una tensión constante. Una vida vivida siempre hacia afuera, siempre en función de lo que se espera. El descanso se vuelve un lujo, el silencio una necesidad que no encuentra espacio, y el cuerpo, el único lugar donde esa tensión puede expresarse. Nada de esto fue evidente para la mayoría, no porque se ocultara deliberadamente, sino porque no encajaba en el relato dominante. El éxito continuo anestesia la percepción del riesgo.
Mientras el aplauso siga, se asume que todo está bien, y Eduardo Palomo seguía recibiendo aplausos. Esta etapa es crucial porque muestra cómo las historias más trágicas no siempre se anuncian con estruendo. A veces avanzan de manera silenciosa, sostenidas por la admiración y la exigencia colectiva. Las señales estaban ahí, pero nadie parecía dispuesto a detener el ritmo para interpretarlas. Aquí no hay culpas claras, hay una suma de factores que convergen, una personalidad intensa, una industria demandante y un público que idealiza sin cuestionar. Todo eso construyó una situación frágil, aunque aparentemente sólida. El mito seguía intacto, el hombre cada vez más exigido. Este es el momento en que la historia se vuelve inquietante, no porque algo haya ocurrido aún, sino porque el equilibrio ya no es tan firme como parece. Las señales ignoradas no desaparecen, se acumulan, y cuando lo hacen, el desenlace deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en una amenaza silenciosa. Aquí se cierra la etapa de las advertencias no escuchadas. Lo que viene después ya no tiene que ver con el éxito ni con la idealización, sino con las consecuencias de vivir demasiado tiempo al límite. Y esas consecuencias, cuando finalmente se manifiestan, rara vez conceden segundas oportunidades. El desenlace de la historia de Eduardo Palomo no llegó acompañado de advertencias públicas ni de un largo proceso de despedida. Llegó de golpe. Y precisamente por eso, dejó una herida profunda en la memoria colectiva. Cuando la noticia se conoció, el país no reaccionó con escándalo, sino con incredulidad. No porque la muerte sea excepcional, sino porque nadie había imaginado ese final para alguien que parecía inagotable. Hasta ese momento, la narrativa dominante seguía intacta. Palomo era el galán eterno, el actor intenso, el hombre que vivía con una energía que desbordaba la pantalla. Su figura no estaba asociada a fragilidad ni a pausa. Por eso, aceptar que su vida se había interrumpido de forma repentina fue un golpe emocional difícil de procesar. No había un relato previo que preparara al público para esa posibilidad. La reacción fue inmediata y silenciosa al mismo tiempo. Los homenajes aparecieron, las repeticiones de sus trabajos se multiplicaron y las palabras demasiado pronto comenzaron a repetirse como un eco. Pero más allá del duelo visible, había algo más profundo, la sensación de que el mito había quedado inconcluso. No hubo cierre narrativo, no hubo transición, solo una ausencia abrupta. En ese momento, muchas de las señales ignoradas cobraron otro significado. No como culpables, sino como piezas de un rompecabezas que solo se entiende cuando ya es tarde. La intensidad permanente, la falta de pausas, la exigencia constante. Todo aquello que había sido admirado empezó a leerse desde otro lugar. No para juzgar, sino para comprender. La verdad que nadie estaba preparado para aceptar era simple y dura a la vez. Incluso las figuras más idealizadas tienen límites humanos. El cuerpo no negocia con la fama. La mente no se fortalece solo con aplausos. Y el sistema del espectáculo, por más poderoso que sea, no puede sostener a alguien indefinidamente sin consecuencias. La muerte de Eduardo Palomo no fue un escándalo en el sentido mediático. Fue una interrupción, una ruptura en la lógica de una industria que acostumbra construir trayectorias largas, previsibles, con despedidas graduales. Aquí no hubo tiempo para eso. Y esa falta de tiempo es lo que convirtió su historia en algo especialmente doloroso. A partir de ese momento, la conversación cambió. Ya no se trataba solo de recordar sus personajes, sino de reflexionar sobre el ritmo al que se vive el éxito, sobre la romantización de la entrega total, sobre la manera en que el público y la industria celebran la intensidad sin preguntarse por su costo. Sin embargo, incluso en ese proceso de reflexión, apareció otra verdad incómoda. El sistema que había exigido tanto de Palomo no tenía respuestas claras. No había protocolos emocionales ni acompañamiento real para enfrentar la pérdida. El duelo se resolvió con homenajes, con palabras sentidas, con recuerdos compartidos.
pero las preguntas estructurales quedaron flotando. ¿Por qué nadie habló antes de límites? ¿Por qué el descanso nunca fue parte del relato del éxito? ¿Por qué la vulnerabilidad parecía incompatible con la imagen del galán ideal? Estas preguntas no buscaban señalar culpables, buscaban entender una lógica que se repite. Eduardo Palomo se convirtió, sin quererlo, en símbolo de esa lógica, no por la forma en que se fue, sino por la forma en que vivió su carrera, siempre hacia adelante, siempre al máximo, siempre cumpliendo con una expectativa que no dejaba espacio para detenerse. El impacto de su partida también reveló algo más, la profundidad del vínculo emocional que había construido con el público. La gente no lloraba solo al actor, sino a una parte de su propia historia, a una época en la que la televisión unía, en la que los personajes se sentían cercanos, en la que el tiempo parecía avanzar más lento. Aquí, la historia alcanza su punto más oscuro, no por el hecho en sí, sino por lo que deja al descubierto. La fama no protege, el talento no inmuniza, y el sistema del espectáculo, por más poderoso que sea, no puede sostener a alguien indefinidamente sin consecuencias. Lo que queda después no es una conclusión cerrada, sino una herida abierta. Una pregunta que no se responde con homenajes ni con nostalgia. Una pregunta que acompaña cada recuerdo y cada repetición de su obra. Porque entender este final no es solo entender una muerte inesperada, es entender el precio de vivir siempre al límite en un escenario que nunca pide que alguien se cuide. Desde la perspectiva de Fama MX, la historia de Eduardo Palomo no puede reducirse a un destino trágico ni a una narrativa romántica del vivir intensamente. Esa lectura, aunque comprensible desde la emoción, corre el riesgo de repetir el mismo error que la industria y el público cometieron durante años: celebrar la entrega absoluta sin preguntarse por sus consecuencias. Eduardo Palomo fue, sin duda, un talento excepcional. Su capacidad para conectar con el público, su intensidad escénica y su presencia magnética marcaron una época. Pero precisamente por eso, su historia merece una mirada más amplia. No para buscar culpables, sino para entender un sistema que confunde pasión con sacrificio ilimitado y éxito con resistencia permanente. En Fama MX creemos que la admiración tiene una responsabilidad implícita. Cuando una figura se convierte en símbolo, deja de ser vista como una persona completa. Se le exige coherencia eterna, energía constante y disponibilidad incondicional. El aplauso no siempre escucha, y cuando no escucha, puede empujar sin darse cuenta. La industria del espectáculo, por su parte, suele operar bajo una lógica de urgencia. Mientras el talento rinde, se utiliza. Mientras la audiencia responde, se acelera el ritmo. El cuidado rara vez forma parte del plan. No porque exista mala intención explícita, sino porque el sistema está diseñado para producir, no para acompañar. En ese contexto, figuras como Palomo quedan atrapadas entre su vocación y una maquinaria que no sabe detenerse. Pero también hay una dimensión cultural más profunda. Durante mucho tiempo, se idealizó al artista que lo da todo, al que no se guarda nada, al que vive al límite como prueba de autenticidad. Esa narrativa sigue vigente, aunque sus consecuencias sean cada vez más visibles. Fama MX cuestiona esa idea, porque el talento no debería medirse por cuánto se sacrifica alguien, sino por cuánto puede sostenerse en el tiempo sin perderse a sí mismo. La historia de Eduardo Palomo no nos invita a juzgar decisiones personales, nos invita a revisar expectativas colectivas, a preguntarnos si realmente queremos ídolos inagotables o personas que puedan evolucionar, descansar y mostrarse vulnerables sin miedo a decepcionar. La fragilidad no disminuye el valor de una figura pública, la humaniza. Desde Fama MX sostenemos que recordar a Palomo solo como una leyenda romántica es incompleto. Recordarlo como un artista extraordinario que vivió bajo una presión constante nos permite aprender algo más valioso.
que el éxito, cuando no se acompaña de cuidado, puede convertirse en una carga silenciosa, y que el silencio alrededor de ese desgaste no protege, solo posterga las preguntas. Este no es un cierre moral ni una sentencia, es una invitación a mirar con más atención, a reconocer que detrás de cada mito hay una persona real, con límites reales, y que entender esas historias no debilita el recuerdo. Al contrario, lo vuelve más honesto. Al llegar al final de la historia de Eduardo Palomo, no queda una conclusión definitiva. Queda un silencio distinto al que dejó su partida. Un silencio que no es ausencia, sino reflexión. Porque hay trayectorias que no terminan cuando se apagan las luces, sino cuando el tiempo obliga a mirarlas desde otra perspectiva. Eduardo Palomo no fue olvidado. Su imagen sigue viva en la memoria colectiva, en las repeticiones de sus telenovelas, en los recuerdos de quienes crecieron viéndolo en pantalla. Pero con los años, el recuerdo se transforma. Ya no es solo admiración, es también pregunta. Una pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta sencilla. ¿Qué hacemos con las figuras que lo dieron todo? ¿Las celebramos sin cuestionar el costo? ¿O aprendemos algo de las grietas que nunca quisimos ver? Su historia no habla solo de talento ni de éxito. Habla del ritmo al que se vive la fama, de una época en la que detenerse parecía un fracaso y mostrarse vulnerable una amenaza. Eduardo Palomo encarnó ese ideal hasta el final, y precisamente por eso, su ausencia dejó una sensación de interrupción, como si algo hubiera quedado pendiente. Tal vez el verdadero legado no esté únicamente en sus personajes, sino en lo que su historia revela sobre nosotros como público, sobre la manera en que idealizamos, exigimos y sin darnos cuenta, empujamos a quienes admiramos a sostener una imagen imposible durante demasiado tiempo. En Fama MX, no creemos que estas historias deban cerrarse con sentencias. Creemos que deben quedarse abiertas, para que cada quien las piense desde su propia experiencia. Porque entender el pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de mirar el presente con más conciencia. Por eso, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la industria del espectáculo ha cambiado realmente su forma de cuidar a sus figuras? ¿O seguimos repitiendo los mismos patrones, solo con otro lenguaje? Y si quieres seguir explorando las historias detrás del brillo, los silencios que nadie explicó y las leyendas que dejaron más preguntas que respuestas, suscríbete a Fama MX. Aquí no buscamos idealizar ni destruir, buscamos comprender, incluso cuando la historia se resiste a cerrarse.